se nos pide que dibujemos el ángulo alfa en cada uno de estos 6 casos. Vamos con el primer caso. Se trata de dibujar el ángulo alfa sabiendo que su seno es 0,7. La cosa no puede ser más fácil, fíjate, circunferencia con centro en el origen de coordenadas, unos ejes de coordenadas, circunferencia con centro en el origen de coordenadas y radio unidad. Así las cosas, en el eje de ordenadas marcamos el punto correspondiente al número 0,7. Por este punto trazamos paralela al eje de abscisas, paralela que corta la circunferencia en el punto que indicamos. Pues bien, la semirrecta que parte del origen y pasa por este punto, esa semirrecta forma con el eje de abscisas un ángulo alfa cuyo seno es 0,7. La cosa es absolutamente evidente. Fíjate en este triángulo rectángulo que sombreamos en amarillo. El seno del ángulo alfa es cociente entre el cateto opuesto, que es 0,7, y la hipotenusa, que es 1, puesto que el radio de la circunferencia es 1. El cateto opuesto 0,7, la hipotenusa 1, en consecuencia el seno, que es cociente entre cateto opuesto e hipotenusa, el seno es 0,7. Vamos con el segundo caso. El coseno del ángulo alfa que debemos dibujar, el coseno decimos es 0,4. De nuevo, lo mismo, circunferencia con centro en el origen de coordenadas y radio unidad. Ahora, en el eje de abscisas, en la parte positiva del eje de abscisas, marcamos el punto correspondiente precisamente al número 0,4 y por este punto levantamos perpendicular al eje de abscisas, perpendicular que corta la circunferencia en este punto que indicamos. Pues bien, la semirrecta que definen estos dos puntos que señalamos junto al eje de abscisas forman un ángulo alfa cuyo coseno es 0,4. Lo que es absolutamente evidente, fíjate en el triángulo rectángulo que señalamos en amarillo. En ese triángulo, el coseno del ángulo con vértice en el origen de coordenadas, en el centro de la circunferencia, el coseno de ese ángulo es cociente entre el cateto adyacente, que es 0,4, y la hipotenusa del triángulo. Pero la hipotenusa es la unidad, puesto que el radio de la circunferencia es la unidad. Así, el cociente entre el cateto adyacente y la hipotenusa es 0,4. Por eso el coseno del ángulo alfa es 0,4. Vamos con el tercer caso. Debemos dibujar ángulo alfa cuya tangente es 0,56. Para dibujar el ángulo que buscamos no hace falta circunferencia en este caso. Fíjate, un segmento de longitud unidad y perpendicular a él, un segmento de longitud 0,56. Fíjate en el triángulo rectángulo que definen estos tres puntos. En concreto, en ese triángulo, el ángulo correspondiente a este vértice, ángulo alfa. La tangente de este ángulo es cociente entre cateto opuesto y cateto adyacente. Como el cateto adyacente es 1, el cociente entre el cateto opuesto y el adyacente es el cateto opuesto. Por eso la tangente del ángulo que indicamos es 0,56. Vamos ahora con el cuarto caso. Debemos dibujar un ángulo alfa de modo que su cotangente sea 2.
Naturalmente lo que vamos a hacer es llevar el agua al molino de la tangente. Dado que la cotangente es 1 dividido por la tangente, si la cotangente es 2, la tangente de alfa es 1/2, o sea, 0,5. Por tanto, fíjate, segmento de longitud unidad perpendicular a él, segmento de longitud 0,5. Así las cosas, el ángulo alfa tiene tangente 0,5 y por tanto cotangente 2. Siguiente caso, la secante de alfa es 5. Llevamos el agua al molino del coseno, puesto que la secante es 1 dividido por el coseno. Así, si la secante de alfa es 5, el coseno de alfa es 1 dividido por 5, o sea, 0,2. Por tanto, debemos hacer exactamente lo mismo que hemos hecho aquí, exactamente lo mismo, pero en lugar de 0,4, 0,2. Circunferencia con centro en el origen y radio 1. En el eje de abscisas marcamos el punto correspondiente al número 0,2. Por este punto levantamos perpendicular al eje de abscisas, perpendicular que corta la circunferencia en este punto. Y así queda determinado ángulo alfa, cuyo coseno es 0,2 y por ello tiene secante 5. Vamos ya con el último caso. La cosecante de alfa es 2 y lo que hacemos es llevar el agua al molino del seno, puesto que la cosecante es 1 dividido por el seno. Y por ello, si la cosecante es 2, el seno es 1 dividido por 2, o sea, 0,5. Por tanto, estamos en este caso, solo que en lugar de 0,7, jugamos con 0,5. Circunferencia con centro en el origen y radio 1. En el eje de ordenadas marcamos el punto correspondiente al número 0,5. Por ese punto trazamos paralela al eje de abscisas hasta que corte a la circunferencia en este punto. Así queda determinado el ángulo alfa tal que su cosecante es 2. Y la cosecante es 2 porque el seno es 0,5. Con lo cual ya solo queda advertir que todo esto es tan sencillo que debes ser capaz de gestionarlo sin ninguna ayuda del cerebro, ordenando a tu mano que trabaje sola.